¿Qué tal? Buenos días. Vamos a cerrar ya la asignatura con este tema que habla de la violencia familiar, que es muy importante en el ámbito jurídico y social, ¿no? Damos un poquito de preámbulo. La violencia familiar pues siempre ha existido. La violencia familiar siempre ha existido, ¿no? En nuestro país desde los años 50, 60, 70, hemos visto o nosotros situábamos mucha violencia familiar hasta que con estas situaciones machistas, nuestra sociedad, nuestra ideología pues era prácticamente machista, y de ahí se desglobaba la violencia familiar. La violencia familiar, ya a lo largo de las situaciones y de como fue pasando el tiempo, surgió ya cierta normatividad, o ya hay más normatividad en la actualidad. ¿Por qué se estudia este tema en el derecho de la familia? Porque es muy importante analizar el origen de la violencia, ¿no? De esta violencia familiar, que ya está tipificada en los códigos penales. Y hay muchas instituciones encaminadas y destinadas nada más a el seguimiento de esto, ¿no? Por ejemplo, está aquí en el Estado de México, en Cuautitlán, el edificio Rosa, ¿no? Donde se siguen estas carpetas de investigación contra de la violencia familiar, ¿no? Que no nada más la violencia familiar puede ser violencia física, ¿no? Puede ser también violencia psicológica, emocional. Entonces, es importante determinar esta función de la violencia. ¿Pero qué es la violencia? Es un acto de agresión que una persona ejerce sobre otra, ¿no? Puede ser de forma física, con un golpe, una alteración física, puede ser de forma psicológica, puede ser de forma personal. Entonces tenemos muchos tipos de alteración y de violencia como tal en nuestra sociedad, que es importante analizar estos pasos, ¿no? Estos pasos porque ustedes como abogados en un futuro les va a situar mucho esta parte de la violencia, y de forma general de cómo pueden ustedes especificarlo y cómo ustedes pueden analizar este punto de forma directa y de forma específica, ¿no? De forma específica al momento de situarnos en una forma general, ¿no? Y en una forma habitual, que es muy importante a lo largo de nuestra vida profesional como abogados entender, y que nos vamos a estar topando con casos de violencia familiar prácticamente en toda nuestra vida, ¿no? Profesional. Y nosotros como abogados debemos de tener la seguridad de brindar esta buena atención de la violencia, ¿no? Esta buena atención y seguir estos pasos, y de cómo actuar en un caso así, obviamente en una situación de defensa. Es muy importante el análisis de esto, porque nosotros al especificar esta parte de la violencia podemos analizar estos puntos de vista, como cuál. Por ejemplo, en la actualidad, ya cuando una persona, independientemente mujer u hombre, es ejercido por parte de la violencia familiar, debe de acudir a las autoridades correspondientes. Autoridades como por ejemplo en las fiscalías, los ministerios públicos, que se van a encargar de abrir esta carpeta de investigación, iniciarla y darle una sanción crítica y una sanción metodológica
a esta parte de la función de la violencia. Y nosotros como abogados brindar esa atención de defensa que necesita el cliente o la víctima. Recuerden que los sujetos de la violencia familiar pues es esta víctima y el victimario, ¿no? Quien realiza este acto de violencia de forma reiterada. Entonces es muy importante al momento de analizar este punto. Ok, en la actualidad vemos estos puntos de violencia intrafamiliar o violencia familiar, como se le llama, que puede ser emitida por el padre, la madre, hermanos, a cualquiera de sus víctimas, que eso es lo relevante que se debe de analizar de este punto. Entonces es muy importante cómo nosotros vamos a situar esta parte de la violencia intrafamiliar. ¿Y qué debemos de hacer? Como les digo, si ustedes en el futuro llegan a tener un asunto así, pues primero acudir a las autoridades correspondientes y competentes. Que acudir a estas autoridades competentes muchas veces queda el punto de variación, que puede ser muy complicado porque no atienden nuestras carpetas, no quieren investigar los ministerios públicos, y entonces es función ya de nosotros como abogados particulares, en su caso, implementar estas medidas para presionar al Ministerio Público de que ejerza esta carpeta, ¿no? Que ya es este delito, que a veces se desprenden varios delitos, ¿no? Ya delitos contra la mujer, y que tienen ahorita mucha relevancia en nuestro país, lo que es el acoso, lo que es el feminicidio, ¿no? Que este tema del feminicidio pues nace de una violencia intrafamiliar, ¿no? Porque el feminicidio es cuando se da el homicidio de una mujer, pero de hombre a mujer, y que ellos tenían un vínculo, ¿no? Ya sea sentimental, familiar, etcétera. Entonces hay que también tener mucho cuidado en esta violencia intrafamiliar o violencia familiar. Y también quiero hablar de este punto de función social o dentro de la sociedad. ¿Qué hacemos nosotros para ejemplificar esta parte de la sociedad, ¿no? Ejemplificar esta parte de esta función social y de cómo podemos nosotros especificar esta cuestión y esta parte de la violencia intrafamiliar, y ya nosotros como abogados también tener la responsabilidad y la ética profesional de que en un futuro nosotros podemos llevar ese tipo de asuntos, ¿no? Llevarlos con responsabilidad, y que la violencia intrafamiliar y más, por ejemplo, sorprendente con el caso de la pandemia, ¿no? Que hace 2 años se incrementaron estos asuntos y estas variaciones de violencia intrafamiliar, porque pues en este encierro, en esta cuarentena, pues se incrementaron estos puntos de sociedad y de violencia intrafamiliar. Entonces es muy importante analizar este tema de una forma objetiva. Y ya para ir concluyendo este tema que nos marcaba, o que era su último tema, quiero también agregar ya en esta situación de la violencia familiar, cómo es que se llega al punto y se llega a la situación de que en nuestra actualidad, en nuestro México social y en nuestro México independiente, pues podemos llegar a analizar esta parte de la violencia familiar ya como un tema actual, ¿no? Cosa que a lo mejor en años anteriores pues no
no se daba, no se daba de una forma puntual y de una forma específica. Entonces es muy importante analizar este tema de una forma clara y de una forma objetiva, y tomarlo también con cierta responsabilidad, ¿no? Cierta responsabilidad de la violencia, y que está en que ustedes cuando salgan, que va a estar en sus manos, a lo mejor no evitarla, pero sí ayudar a estas personas que tienen esta situación y este problema, y que hay muchas instituciones que ya asociaciones civiles incluso que ayudan a esta parte. Conozco abogados que solamente se dedican a la ayuda de estas instituciones, brindar estas asesorías. Por ejemplo, a nivel municipal, aquí en el municipio de Tultitlán, está este instituto, ¿no?, de la INMujer, donde ayudan a estas mujeres parte de esta violencia o de las que se originan esta violencia.